André Benavides. André, bienvenido a estos micrófonos. ¿Cuál es su análisis de los resultados que arrojó la consulta popular del gobierno del presidente Lasso? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos. Bueno, estos resultados de la consulta popular lo único que ratifican es algo que hemos sostenido algunos, que históricamente las consultas populares han servido como un termómetro para medir la aceptación que tiene el proponente. En este caso, se ha medido la aceptación que tiene el presidente Lasso. Y en ese sentido, es claro que los ciudadanos, más allá del contenido de las preguntas, han dado su voto, han consignado su voto en función de las diferentes medidas, en función de las diferentes políticas públicas que han sido adoptadas por el presidente de la República. Porque sí llama profundamente la atención que preguntas gancho como el de extraditar delincuentes, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero creo que el ciudadano se pronunció en ese sentido, tomando en cuenta las necesidades, las exigencias y los problemas que aún quedan por resolver. En definitiva, creo que esto es un llamado de atención para que el presidente de Lasso tome los correctivos necesarios y que en estos últimos 2 años que le quedan de periodo presidencial pueda hacer las cosas bien y en sintonía con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. No le escucho, Juan Javier. No ha sido acogido por ningún partido político. ¿Me puede repetir la pregunta? Se entrecortó, por favor. Sí, André, le pedía su opinión sobre el llamado a la unión del presidente Lasso, que no ha sido acogido por ningún partido político. Es más, muchos dicen que se vaya a la casa. Bueno, eso justamente es una consecuencia de estos resultados de la consulta popular. Es claro que el presidente de la República, tratando de salvar los muebles, por así decirlo, y tener algo de oxígeno hasta el 24 de mayo del 2025, ha propuesto que exista algún tipo de acuerdo nacional, algún tipo de consenso con los diferentes estamentos de la sociedad civil, con las organizaciones políticas, poderes del Estado, como es el caso de la Asamblea Nacional, pero ninguno fue bien recibido. Es decir, que prácticamente el presidente de la República se encuentra solo. Y eso es justamente lo que debe corregir. Y creo que si se dan las circunstancias como se las está viendo en este momento, el presidente de la República tendrá que tomar un diferente forma de gobernar, tendrá que ver los mecanismos que generen al menos unas condiciones mínimas que le permitan acabar su periodo presidencial. Ahora, los asambleístas también tratan de ver la forma de cómo poder sacar rédito de estos resultados de la consulta popular. Y algunos dicen, ¿saben qué? Adelantemos elecciones. Pero ese tan cacareado, muerte cruzada, etcétera, etcétera, no es que solo hay que pedirle al presidente de la República. Si ellos están seguros que existe primero la causal, para, en este caso, destituir al presidente de la República y tener elecciones anticipadas, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué solo salen para la cámara y el micrófono y no toman acciones? Creo que también hay que ser responsable con el país y si se quiere tomar una decisión de estas características, uno no tiene solo que salir a tirar lodo con ventilador, sino hacer las cosas. Si tanto quieren, convoquen a la sesión de pleno y destituyan al presidente de la República. Y si ellos también quieren irse a su casa, pues el presidente Lasso también podría disolver la Asamblea Nacional y gobernar vía decreto ley. Pero más allá de este tipo de, yo llamaría fetiches políticos que tienen algunos, yo creo que el país no podría reproducir la situación que actualmente está viviendo Perú. No podemos repetir lo que está pasando en este país vecino, porque eso lo único que generaría sería una grave crisis institucional más fuerte de lo que actualmente estamos viviendo. Así que yo creo que el mecanismo no es ese. Y si tú quieres activar el tema de la muerte cruzada, pero son ya casos pero en los cuales ya son excepcionales, ya no tienes ningún tipo de alternativa. Pero aquí lo único que ha ocurrido es que se ha perdido una consulta popular. Eso es lo que ha ocasionado.
y una consulta popular desde ningún punto de vista te ocasiona grave crisis política y conmoción interna, no te causa arrogación de funciones y menos aún alguna cuestión que active los mecanismos que tiene la Asamblea Nacional. Fernando Aguayo lo saluda. André, usted ha hecho una explicación rápida en lo constitucional, mirando el momento y las amenazas, pero desde el punto de vista político, si avanzara esto y se llegara, por ejemplo, a la muerte cruzada, anticipo de elecciones, da la impresión, y en esto también hay una analogía con el Perú, de que se quiere llegar a eso, pero por parte de la gente de la izquierda, la que triunfaría en una elección inmediata. Recuerde que en el Perú están planteando la constituyente. Incluso con Pedro Castillo se planteaba la constituyente por empuje del dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que ayer incluso lo condenaron, ¿no?, por corrupción. Igualmente en el Ecuador se dice si habría un anticipo de elecciones, lógicamente la oportunidad que tiene la izquierda de tomarse toda la asamblea y de pronto incluso un candidato de izquierda podría llegar rápidamente al solio presidencial nuevamente. De tal forma que este sería el escenario ya en la parte política, lo jurídico ya ha dicho usted, en lo constitucional si cabe o no cabe. Ahora, creo que un cordial saludo primero, estimado Fernando. Yo creo que en estos momentos, claro, a veces uno tiene que tomar decisiones en caliente. Y es claro que al menos los resultados de la consulta popular, los resultados de las elecciones seccionales, nos hacen colegir que en efecto existe una tendencia más hacia una política de izquierda. Y claramente es lo que está ocurriendo en las principales prefecturas y alcaldías del Ecuador. Y también se puede interpretar que el voto duro del correísmo sigue vigente. Entonces, por ese lado, existirían al menos las condiciones políticas y electorales para que el pueblo le favorezca en las urnas si es que existen unas elecciones anticipadas. Y eso se lo hace, obviamente, por el contexto y la situación que estamos viviendo actualmente. Ahora, esos resultados que se dieron el domingo pasado no necesariamente van a estar vigentes hasta la próxima elección presidencial, porque aquí pueden coexistir varios factores que al final del día también podrían, de alguna forma, limitar ese músculo político que actualmente tienen. Ya sea porque el presidente de la República, el presidente Lasso, cambie de equipo de gobierno, tome mejores decisiones, ya no solo vea las finanzas públicas, sino que se dedique a gobernar con las exigencias y necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano en materia de educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Que también la Asamblea Nacional siga cometiendo algún tipo de error, o que las actuales autoridades seccionales, que si bien es cierto, inician con un alto porcentaje de legitimidad y de credibilidad, ya en la gestión puedan ir reduciendo esos índices. Entonces, evidentemente mantener ese, como yo lo denomino, este músculo político, hasta después de 1 año y medio, 2 años que van a ser el proceso electoral y las elecciones, es harto difícil. Y es por eso que nuestros políticos más bien quieren tomar decisiones en caliente, y por eso es lo que están hablando, ya están marcando la agenda de eventualmente que existan elecciones anticipadas, hay una muerte cruzada, y con eso obviamente tratar de llegar al sillón de Carondelet. Estamos conversando con el constitucionalista André Benavides. Abogado, yo tengo una pregunta sobre el tema, sobre el tema de la Constitución y la extradición. Ya con esta fuera de la mesa, obviamente por los resultados del domingo, en materia de seguridad, ¿qué herramientas constitucionales le quedan al gobierno para hacer frente a esta crisis de inseguridad? Justo comentábamos al inicio del programa que esto es lo más importante para muchos de los ecuatorianos. El tema seguridad es lo que nos asusta salir a las calles, etcétera. Estoy segura que esta pregunta la tiene el 49% de los ecuatorianos que votó por el sí en la pregunta popular, en la consulta popular. Bueno, yo creo que es importante también indicar que el presidente de la República ha planteado varios
mecanismos para superar la grave crisis de inseguridad que está viviendo nuestro país. Entre ellos estaba justamente la extradición de esos delincuentes de las organizaciones criminales, que en efecto, en un porcentaje muy mínimo, va a ayudar a superar este problema, porque esto no es una cuestión de que se va a extraditar a los delincuentes de bagatela, a los arranchadores, no, sino delincuentes que han cometido ilícitos transnacionales. Entonces esto era apenas un ápice de lo que se podía hacer. Otra de las medidas que ha tomado el presidente de la República tiene que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. Y aquí tenemos que detenernos y hacer varias apreciaciones, porque el presidente de la República ya planteó una reforma parcial a la Constitución. Y el artículo 442 de la Constitución nos dice cuál es todo el trámite a seguir. El presidente ha presentado la reforma parcial, la Asamblea Nacional actualmente está discutiendo y elaborando el informe para primer debate. Posterior a ello existirá un segundo debate y tendrá que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Pero este artículo nos dice que una vez aprobado por la legislatura, tiene que ser sometido a un referéndum ratificatorio, que en este caso podría ser a mediados de año o máximo en agosto. El gran problema aquí es que si ya vemos los resultados de la consulta popular del referéndum de este domingo, yo como presidente de la República creo que sería jugarme otra vez una carta en la cual no voy a salir vencedor, porque si vamos nuevamente a un referéndum para aprobar este tema, que estamos de acuerdo en la ciudadanía, y que es una demanda, pero no se corrigen algunos temas por parte de la toma de decisiones por parte del gobierno, creo que el resultado va a saltar a la vista y va a ser negativo. Entonces ahí tenemos un tema bastante riesgoso y sería un nuevo golpe para el presidente de la República. Y claramente eso no le permite, se abriría otro frente adicional y ya no sería solo por el tema político que pasa en la Asamblea Nacional, sino que se ratifica una tónica de rechazo por parte de la ciudadanía. ¿Qué hacer por parte del presidente de la República? Yo creo que el presidente de la República tiene todas las herramientas jurídicas y constitucionales para resolver esta crisis de seguridad. En ese sentido, aquí lo que falta, creería yo, es tema de voluntad política, de en realidad de enfocar todos los esfuerzos en aquello, dar los recursos necesarios para la Policía Nacional, para el sistema de rehabilitación social, para la administración de justicia. Y vemos que todo es un ciclo. Entonces, si está bien la administración de justicia, en efecto no va a haber impunidad. Y si es que tenemos sentencias en ese sentido y existe un excelente sistema de rehabilitación social, vemos que van a salir delincuentes o ciudadanos ya rehabilitados que no van a volver a reincidir. Entonces, todo esto tiene varios aristas que deben ser ejecutadas, que deben ser tomadas en cuenta, si no, no se va a solucionar como tal lo que estamos viviendo. Y finalmente, usted soluciona los problemas de inseguridad, de delincuencia con inversión social. Cuando se mire a las zonas más pobres, en donde hay desempleo, falta de servicios básicos, es una medida que a largo plazo, a la final del día, permite superar aquello. Entonces son varios temas que debería analizar el presidente de la República, que están dentro de sus competencias, que están dentro de sus atribuciones. Y termino con una cuestión. Ya es momento que en nuestro país exista un plan nacional de política criminal, porque lo que se ha hecho hasta ahora es tomar decisiones políticas aisladas que al final del día sirven para un momento, pero después ya pierden vigencia y volvemos al problema inicial. Dos aspectos. El primero tiene que ver con lo efectivo y en la práctica lo que pueda suceder con esta denuncia que hizo el presidente de la República ante el Consejo de la Judicatura y por supuesto de la Fiscalía, con estos jueces que han entregado la libertad, han otorgado libertad a narcotraficantes y han devuelto bienes de narcotraficantes. Eso es una grosería, eso es un irrespeto a la sociedad ecuatoriana, a las normas, las leyes. Son personas
personas que deberían ser castigadas con severidad. Ayer pusieron la imagen muy brevemente, debía haber estado la imagen ahí, algunos minutos de cada uno de esos jueces, pero acá tratamos de ocultar todo. Ojalá que lo vuelvan a repetir. Ya en la práctica, ¿usted cree que se va a ver a estos jueces, por ejemplo, tras las rejas? Porque la denuncia es contundente y lo está haciendo nada menos que el presidente de la República en un sistema presidencial en el que efectivamente hay división de poderes, pero mucho tiene que ver el Ejecutivo. Puede estar detrás de estos casos hasta que se cumpla con lo que la justicia dice y que vayan estos antes jueces y ahora delincuentes a la cárcel como corresponde. Esa es una primera pregunta, después se lo planteo la otra por lo importante que es esta. Excelente pregunta, Fernando, y respecto de eso, 2 comentarios. Conceptualmente, podemos estar de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de la República, en el sentido, en efecto, de denunciar a aquellos jueces que son pillos, a aquellos jueces que son corruptos, a aquellos jueces que han comprometido los más altos intereses que tiene el Estado y la ciudadanía. Y creo que todos conocemos las prácticas, por ejemplo, del juez Lindau, que yo me atrevería a decir que es un sicario de la justicia constitucional, porque a través de la acción de protección, de la medida cautelar, del habeas corpus, ha hecho y ha deshecho todo tipo de orden judicial. Y creo que merece algún tipo de sanción, no solo en el ámbito administrativo, sino en el ámbito jurisdiccional. Y eso está bien. Está bien que se denuncie, está bien que se ponga la queja, conceptualmente hablando. Lo que yo no estoy de acuerdo con el presidente de la República es en las formas. Porque si bien es cierto, toda autoridad pública, todo funcionario público está obligado en denunciar actos de corrupción, cualquier tipo de delito, siempre es importante tomar en cuenta aspectos mínimos de un Estado de Derecho. Porque lo que está haciendo en este momento el presidente Lasso es prácticamente una calca de lo que hizo en su momento el expresidente Correa. El expresidente Correa salía a la sabatina, decía que por ahí había un fiscal, un juez pillo, y a la vuelta de la esquina ya lo estaban investigando, procesando. En un Estado de Derecho hay que seguir los caminos regulares, los caminos ordinarios. Presentar la denuncia, sí. Presentar la queja, sí. Pero tampoco tú lo puedes lanzar así en una cadena nacional después de una consulta popular que lo único que hace entender e interpretar a los ciudadanos es que quiere cambiar de tema, marcar la agenda y decir que ya no hablemos de lo que perdió la consulta popular. Yo creo que también aquí tienen que asesorarle bien al presidente de la República, porque política, más allá de lo que estemos de acuerdo con lo que va a hacer el presidente de la República, ya en lo político, en el imaginario social, le hacen cometer errores y no puede estar de error tras error y a la final del día distrayéndole en este tipo de cuestiones. Ahora, que el presidente de la República debía simplemente disponer al secretario de la Administración Pública, al secretario jurídico de la Presidencia, al ministro de Seguridad, que presente las denuncias, presente la queja e informe al país, simple, pero no hacerlo en cadena nacional con música de fondo. Y a la final del día, yo creo que por más allá de que estemos a favor de que se investigue en este tipo de actos, todas las personas merecen un debido proceso, un derecho a la defensa, y supongamos que en algún caso en realidad se actuó de manera correcta, suponiendo, ya esa persona ya le dañaste su honra y su honor. Entonces yo creo que también las formas son importantes, y yo sí digo, conceptualmente de acuerdo, pero en las formas yo creo que hay otros mecanismos para poder informar también a la ciudadanía. Sí, estamos absolutamente de acuerdo y además no se necesita hacer tampoco un despliegue informativo, sino ver cómo precisamente precautelando los intereses de la sociedad y buscando la pacificación del país, las autoridades, que tienen muchas, como usted bien lo señala, estén detrás y en la parte jurídica, que no quede en impunidad. Eso sería una buena tarea y así veremos en el futuro resultados positivos, sin que todo esto sea parte de una, digamos, de un sistema Bukele. La pregunta que quería hacerles es la siguiente. He vuelto a escuchar en estos días, el Ecuador no sale si no se plantea un plan Ecuador al igual que el plan Colombia, en donde Estados Unidos apoyó al gobierno colombiano. Y parece que esto no está muy claro porque se piensa que
con pedir a los Estados Unidos, ellos van a venir en asistencia con lo principal y lo mayor. Y resulta que en Colombia, que costó alrededor de $100 mil millones esa guerra que la inició el presidente Pastrana con la ayuda de Estados Unidos, 10 mil millones puso Colombia, 90 mil millones puso Colombia, 10 mil fue la ayuda del gobierno de Estados Unidos, que sin duda igualmente acá dirán, perfecto, ¿cuánto tienen? ¿Con cuánto van a aportar ustedes Ecuador? Ok, el 10% vamos a apoyar nosotros, van a decir los norteamericanos, pero da la impresión de que esto no funciona porque precisamente no hay esa predisposición de enfrentar con recursos, entregar los recursos para que sea efectiva esa lucha y lo antes posible. Yo creo, estimado Fernando, que ese es uno de los llamados que hace la ciudadanía. Porque aquí, si bien es cierto, uno dice, voy a luchar contra la corrupción, voy a luchar contra la delincuencia, con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero eso no es solo con la mera voluntad, sino que necesitas, en este caso, el recurso económico. Y es claro que aquí lo que más falta es recursos económicos. Y para hacer un plan integral que permita solucionar aquello, como ya lo dije en minutos anteriores, aquí tú necesitas invertir en la administración de justicia para que no exista impunidad, en rehabilitación social para que no exista reincidencia y evidentemente también dando recursos a Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que combatan en igualdad de condiciones con estos grupos delincuenciales, porque en efecto vemos que están mejores armados que los propios policías. Eso se requiere. Ahora, aquí también lo que debería ocurrir es que el presidente de la República disponga al ministro de Economía y Finanzas que dé los recursos necesarios, porque en lugar de estar preocupados en las reservas internacionales, en poner en orden la caja fiscal, etcétera, etcétera, también debería tomar esos recursos y ponerlo a disposición de materia de seguridad ciudadana, en materia de administración de justicia. Ahora, si bien es cierto, algunos están pensando que sería loable un plan Colombia, pero yo creo que tener ese tipo de políticas no necesariamente van a tener los mismos resultados en nuestro país. Algunos también están diciendo o exigen que exista este tema de las bases estadounidenses en territorio ecuatoriano, cuestión que no es posible porque tenemos una limitación de orden constitucional. Pero yo creo que se pueden hacer los acuerdos necesarios, los acuerdos bilaterales o multilaterales con diferentes países, con diferentes instancias internacionales que si quieren apoyar, lo hagan y de esa forma también buscar algún tipo de alternativa o solución para esto que estamos viviendo en nuestro país, que lastimosamente la delincuencia, la organización criminal cada día está avanzando mucho más, tomándose las plazas, las calles del país y generando esta situación de incertidumbre, de preocupación que tiene la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que cualquier apoyo es bien recibido, siempre y cuando se lo haga de manera clara, transparente y en efecto que a la final del día esto con voluntad política también se lo pueda hacer. Sí, quisiera su opinión, André Benavides, ahí. Estaba revisando las opiniones en tweet, por ejemplo, en WhatsApp dicen que se está circulando un audio de Juan Guarderas, candidato al CPC, sobre denuncia de fraude transversal. Carlos Vera acaba de tuitear las 46.000 actas con inconsistencias, habiendo solo alrededor de 41.000 juntas, se explican así. Para la consulta hubo un acta por cada uno de los 8 preguntas. Si se las divide en partes iguales, serían 5.570 actas con novedades por pregunta. Al ver por provincias, el porcentaje es alarmante. Y Diana Tamaín también declaró que hay inconsistencias numéricas en casi 70.000 actas en la consulta popular y que la impresión de las papeletas no coincide el orden con el sistema informático, o sea que al escanear y subir datos se pusieron candidatos cambiados. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, a mí me parece terrible. Y primero yo quisiera cuestionar las expresiones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque uno tampoco puede salir en un medio de comunicación tan suelto de huesos, nos equivocamos, o sea, las actas en las cuales se procesan los votos, está mal el orden y que por eso tenemos algún tipo de inconsistencia, algún tipo de problema. Eso es imperdonable. O sea, estás en un proceso electoral donde afortunadamente los ánimos ahorita están medios calmados, pero supongamos en una elección presidencial y que cometas este tipo de error. Entonces yo creo que aquí sería importante que se realicen las investigaciones necesarias y se sancione a quien se deba sancionar por este error, por esta omisión, por una parte. Por otra parte, si bien es cierto, algunos ya han denunciado y dicen fraude electoral. A ver, si estamos hablando de fraude electoral, estamos hablando de una infracción electoral tipificada en el Código de la Democracia, pero también de una infracción en el ámbito penal. Así que tampoco no es cuestión de mandarse tuitazos, cadenas o audios. Si tienen las pruebas necesarias, los indicios, presente la denuncia en la Fiscalía, presente la queja, el reclamo ante el Consejo Nacional Electoral. Porque a la final esto lo único que sirve es para vender humo y también preocupar y tener esta situación de incertidumbre de zozobra a la ciudadanía. Y en el caso de comprobarse y que se dé esta situación, yo creo que los señores del CNE, que ya debían haber sido reemplazados hace 2 años, serían susceptibles de juicio político una vez que se publiquen los resultados en el registro oficial, porque no se puede jugar con la democracia, con estos errores de aprendiz, que a la final del día, si bien es cierto, se pueden corregir los errores y se diga, bueno, ganó la consulta popular, supongamos, pero en el ciudadano ya le quedó lo primero, ya le quedó el resultado del domingo, y van a decir que hicieron fraude, que hicieron algún tipo de triquiñuela, que hicieron alguna cuestión. Entonces yo esperaría que se tomen al menos estos 3 tipos de decisiones y que en efecto se esclarezca si ha existido alguna irregularidad en el proceso electoral. Doctor Benavides, tengo una última inquietud. ¿Cree usted que la Constitución de Montecristi, tal como fue diseñada, atenta de alguna manera contra la democracia? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Se entrecortó un poquito, estimado Juan Javier. Si la Constitución de Montecristi, a su criterio, tal como fue diseñada, atenta de alguna manera contra la democracia. Bueno, yo creo que la Constitución de Montecristi tiene sus cosas, sus aspectos positivos y negativos. Yo podría decir que el aspecto positivo de la Constitución de Montecristi es que tiene un catálogo importante de derechos y garantías constitucionales, lo cual le permite que el ciudadano tenga unas condiciones mínimas para llevar a cabo su proyecto de vida, etcétera, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con la parte ya orgánica de la Constitución, la parte institucional, yo creo que tiene varios defectos. Primero, que es hiperpresidencialista. Segundo, que se ha creado ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana. Y por ahí también vemos algunos vacíos, algunas ambigüedades que han servido para que se den este tipo de pugnas institucionales, estas crisis institucionales, y eso es lo que hay que corregir. Que eventualmente eso podría de alguna forma comprometer la democracia, sí. El momento que tú tienes un régimen hiperpresidencialista, compromete la democracia. Cuando el veto presidencial tiene mayor peso que la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Nacional, que es la representación de todos los ecuatorianos, sí, de acuerdo. Entonces yo creo que se debe modificar, se debe reformar todo lo que tiene que ver con el diseño, la arquitectura institucional de la Constitución de Montecristi, que creo que por ahí tenemos los efectos que han servido para que algunos tomen decisiones, para que tengan este tipo de prácticas que al final del día lo único que hacen es satisfacer sus intereses personales, sus intereses partidistas o sus intereses políticos, dejando por fuera el bienestar general y las grandes preocupaciones que afectan a la ciudadanía, a los ecuatorianos. José Antonio Gómez pregunta, ¿cree que estamos iniciando un camino a un venezolazo o cree que eso ya no se podrá dar así regrese Correa? Yo creo que una situación de esas características es harto complejo. Es harto complejo por varias limitaciones de orden político y constitucional.
Hablemos del ámbito constitucional. A ver, si tú quieres hacer una receta igual a la venezolana, bueno, tienes que cambiar de constitución, pero para convocar a asamblea constituyente tienes que cumplir algunos filtros. Más de uno ya ha presentado propuestas de constituyente y no han pasado el filtro de la Corte Constitucional. Así que es bastante complejo ese tema. Lo segundo es que si algunos todavía están preocupados que eventualmente regrese el presidente Correa y vuelva a ser presidente de la República, ahí tenemos dos limitaciones. La primera, que mientras estén vigentes las sentencias en su contra y no hayan sido declaradas nulas, no hayan sido revocadas por la justicia, él no puede ingresar al país, tan simple como eso. Y segundo, suponiendo que se tumban las sentencias, él no puede candidatizarse toda vez que la Constitución permite la reelección solo por una vez en el cargo de presidente de la República, y él ya ha cumplido 2 periodos. Entonces, vemos que existen varios elementos que a la final del día tampoco es que permiten que se dé una situación como lo que está viviendo Venezuela. Yo creo que es muy anticipado decir que estos resultados de la consulta popular y los resultados en las seccionales ya como tal determinen un regreso del correísmo. Porque si miramos los resultados electorales, prácticamente la misma votación ha tenido el correísmo en las elecciones seccionales, en lo que tenía que ver con Guayaquil. El gran problema aquí es que las autoridades que estaban por la reelección fueron los causantes de que ellos hayan perdido esa elección y no hayan sido reelectos. En el caso de la consulta popular, aquí también no es una cuestión de que ganó el correísmo, sino que aquí es también responsabilidad del presidente de la República por no haber hecho bien las cosas, por no haberse dedicado a gobernar con la ciudadanía, dedicado a gobernar con los problemas que tiene la gente. E incluso me parece irresponsable que él no haya salido a dar la cara para hacer campaña por la consulta popular y tuvo que enviar a 3 señoritas para que den la cara y puedan convencer al pueblo, cuando es la consulta popular que él había propuesto. Entonces, yo creo que un escenario de esas características que vuelve el correísmo es probable, puede ser, sí, pero tampoco es tan sencillo como se lo pinta. Muchísimas gracias. La opinión, el análisis político del constitucionalista André Benavides en Radio Centro. Gracias, doctor. Buen día.